siempre pensé que debía existir una manera en que el trabajo de uno fuera más fácil y más sencillo. Y precisamente ahí es donde yo encontré pues como un espacio en la inteligencia artificial de que esto a mí me puede solucionar ese tipo de problemas que yo tengo. Las neuronas de nosotros lo que transmiten son señales eléctricas y lo que realmente transmiten las neuronas artificiales pues son señales de datos. Estamos desde hace ya varios años en la cuarta revolución industrial. Entonces esto no es una moda, sino que esto realmente ya hace parte de nuestras vidas. La inteligencia artificial no es solo un plus tecnológico, es la mayor palanca de crecimiento económico que hemos creado como humanidad. Sin embargo, mientras que Estados Unidos y China encabezan esta revolución, Latinoamérica representa apenas el 2.8% de las compañías de IA en el mundo. Necesitamos adoptar esa tecnología. Pero la adopción real va más allá de aprender a escribir prompts en ChatGPT. Se trata de trasladar el conocimiento experto a modelos de inteligencia artificial que resuelvan problemas concretos. Y esos problemas vienen de expertos en sus dominios de conocimiento e industrias. Por eso hoy conoceremos a alguien que lo demuestra. La doctora Elina Huérfano es cirujana ortopedista especialista en cadera, que realiza más de 300 cirugías por año y decidió transferir parte de su expertise clínico a redes neuronales para optimizar el trabajo en el pronóstico de radiografías. Historias como la de Elina muestran cómo Latinoamérica puede disminuir la brecha combinando la experticia en un dominio con algoritmos de deep learning. Esto nos conecta con la misión de Tribuya, acercar a los expertos en problemas como médicos, abogados, agricultores, con especialistas técnicos para acelerar soluciones de impacto. Imagina abogados que procesen due diligences en minutos o microempresas que optimicen inventarios con agentes autónomos. Mi nombre es Dani Bravo, diseño y desarrollo productos intensivos en AI desde hace años en una multinacional de tecnología y trabajo con Tribu IA para acelerar la adopción responsable de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Fomentamos el desarrollo de un ecosistema de IA que genere una transformación sostenible en la región. Y esto es Conversaciones de Inteligencia Artificial. Elina, ¿cómo es posible que una máquina aprenda a ser parte de tu trabajo? Que una máquina pueda aprender a tener un expertise como el que tú tienes y que tú puedas usar para hacer tu trabajo más rápido y más eficiente, tal vez con un nivel de precisión similar. Cuéntanos. Bueno, yo pienso que para contestar esa pregunta, lo primero que uno se debe cuestionar es cómo una máquina o cómo un computador lee una imagen, porque tal vez no la percibe de la misma manera como nosotros lo percibimos. Y tal vez durante muchos años de experiencia, como en el caso mío, siendo cirujana de cadera, pues uno aprende a interpretar una radiografía de una manera casi que automática diariamente. Pero para que un computador llegue a esa precisión, pues hay que primero entender entonces cómo el computador puede llegar a diagnosticar sobre una imagen o sobre una radiografía. Entonces, si uno entiende que realmente las imágenes son más bien arreglos biotridimensionales de números, es decir, que los números pueden estar organizados tanto en filas o en columnas, y dependiendo si estoy hablando de una radiografía, esa organización es simplemente en dos dimensiones, como una foto, o si estoy hablando de un examen más complejo, como una resonancia o una tomografía, que puede estar en tercera dimensión. Entonces uno puede entender que a partir de esos números, pues uno puede jugar con ellos de ahí en adelante y de esa manera uno puede hacer que una máquina o un computador pueda sacar información de una imagen. Y para que llegue al nivel de experticia que uno quiere que tenga, que sea similar al de uno, pues uno comienza a entrenar esa máquina a prueba y error, así como nosotros los humanos aprendemos desde chiquitos cuando somos niños, que vemos muchas fotos de un perro, de un gato o de un pollo y comenzamos a identificar qué es qué, pues de esa misma manera va aprendiendo la máquina, pero partiendo del hecho en que las imágenes básicamente son números, que esos números son píxeles y esos píxeles pues van representando como la intensidad de cada píxel en esa organización. No es común que un médico o una médica nos hable sobre matrices representando a imágenes, filas y columnas, o niveles de precisión de un algoritmo o entrenamiento de redes neuronales en este caso. ¿Por qué tú te metiste precisamente a entender cómo una red neuronal funciona? ¿Qué te llevó a eso?
Varias razones. Primero, precisamente como médica, pierdo mucho tiempo en mi consulta tratando de interpretar una imagen. A pesar de que cada vez con el nivel de experticia que uno tiene, uno se va volviendo automático y puede llegar a tomar decisiones de una manera rápida, muchas veces esas decisiones uno se las comienza a cuestionar respecto a si uno decide un tratamiento versus el otro, porque a veces hay detalles muy específicos en una imagen que te pueden cambiar toda la conducta. Y en la vida real, pues cuando tú ya estás haciendo consulta y tienes que tomar decisiones de una manera rápida, por lo general solo tenemos 20 minutos para conocer un paciente, para examinarlo, para explicarle qué enfermedad tiene, qué se le puede proponer de manejo, pero al mismo tiempo en esos 20 minutos tienes que sentarte a analizar una imagen. Entonces, en esos 20 minutos, pues uno no alcanza a hacer toda esa cantidad de cosas. Y creo que lo más importante para uno como médico es pues, poder ver a los ojos a un paciente y explicarle cuál es su patología y su enfermedad. Entonces, esa angustia que a mí me daba siempre en las consultas era que el tiempo no me alcanzaba. Entonces, siempre pensé que debía de existir una manera en que el trabajo de uno fuera más fácil y más sencillo. Y precisamente ahí es donde yo encontré pues como un espacio en la inteligencia artificial de que esto a mí me puede solucionar ese tipo de problemas que yo tengo. Y adicionalmente, cuando tú también estás investigando o quieres evaluar cómo son tus resultados, si tú quieres llenar una base de datos y tienes que sacar variables, pues te vas a demorar mucho sacándolas de una manera manual, como que uno dice, pero ¿cuándo voy a llenar esta base de datos? Me tomaría años llenar una base de datos y siento que la tecnología y específicamente la inteligencia artificial llegó precisamente para solucionarnos toda esa cantidad de problemas y hacernos la vida más sencilla. La inteligencia artificial. Bueno, sabemos que la inteligencia artificial, en últimas, es un intento de tratar de simular un poco, de recrear la forma como creemos que funciona nuestro cerebro, ¿no es cierto? Porque esencialmente se ha basado en redes neuronales. Y como creemos que funcionan las neuronas, asimismo diseñamos las redes neuronales. Sin embargo, también es cierto que el cerebro todavía sigue siendo una incógnita. Al final, en el fondo, ¿no? Porque en detalle no sabemos cómo funciona. Y cuando volteamos a ver a las redes neuronales, pareciera algo similar. Aunque hay expertos que diseñaron esas redes neuronales y que han diseñado los grandes modelos de lenguaje o los grandes modelos de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, por más expertos que sean y por más que sean los mismos que las crearon, no es posible entender cómo internamente un modelo de esos funciona. Asimismo, como no hemos sido capaces de entender en detalle cómo funciona el cerebro humano. Siendo así las cosas, ¿por qué habríamos de confiar en una tecnología de estas para hacer un trabajo tan importante como lo es cambiarle la vida a una persona o salvarle la vida a una persona? ¿Por qué? Pues yo siempre he dicho que las neuronas de nosotros lo que transmiten son señales eléctricas y lo que realmente transmiten las neuronas artificiales pues son señales de datos. Entonces siempre está como ese símil y toda la inspiración de las redes neuronales precisamente están basadas en cómo hemos nosotros comenzado a entender a cómo funciona el cerebro humano. Y como tú lo dijiste, pues realmente no sabemos en el fondo muy bien cómo funciona, pero creo que estamos como en un estado equiparable igualmente con las neuronas artificiales. No es que no sepamos exactamente cómo se llegan a esos resultados, o sea, no es que estemos completamente en una caja negra, depende para qué tarea yo voy a utilizar esos modelos. Y también depende cómo es el modelo, porque hay modelos que sí pueden llegar a ser explicables, como por ejemplo un random forest, que desde el punto de vista de la medicina es muy atractivo porque a nosotros nos interesa precisamente saber de dónde salió el resultado, ¿sí? ¿Por qué voy a tomar un resultado en un paciente? Si yo no sé de dónde salió ese resultado, pues para mí queda muy difícil adoptar esa tecnología. Entonces creo que no todos los modelos es que no sepamos de dónde viene el resultado. Creo que entre más complejo es el modelo, pues evidentemente es más difícil para uno como un humano explicar de dónde vino el resultado.
pero sí, como por ejemplo en el caso mío, que soy médica, sé y entiendo en qué consiste el modelo y sé, por ejemplo, con qué datos yo alimenté ese modelo, tal vez podría tener cierto grado de confiabilidad de que ese resultado que yo estoy obteniendo o que esa sugerencia que me da una herramienta basada en IA que yo estoy utilizando, si yo la podría o no la podría aplicar en la vida real, por ejemplo, en un paciente. Entonces, de ahí es de donde precisamente pienso que todos en las profesiones que tengamos debemos tener como cierto conocimiento de con qué datos yo alimenté ese modelo, qué modelo es el que yo estoy utilizando, para saber si precisamente esa información sí es útil para aplicarla en la vida real o no, y más, por ejemplo, en el caso mío sobre un paciente, porque pues ahí hay consideraciones más importantes a tener en cuenta. Entonces, no lo veo como tan inexplicable, y esa es la razón por la cual creo que muchas decisiones que pueda obtener mediante este tipo de herramientas sí pueden ser útiles en la vida real y se pueden aplicar. Ok, muy bien. Entonces, los modelos que tú has estado trabajando tienen un buen nivel de explicabilidad para resolver la tarea que tú has elegido resolver. Yo quisiera entonces que nos cuentes un poco más sobre esa tarea en particular. Tú elegiste cierto tipo de redes neuronales para crear una inteligencia artificial que sea capaz de hacer parte de tu trabajo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es esa tarea que le pusiste a hacer a una máquina que antes solamente la podías hacer tú como experta? A propósito, ¿cuántas cirugías de cadera has hecho en tu vida? Más o menos, para tener una idea. Yo soy juiciosa con mis bases de datos, y hago diferentes procedimientos quirúrgicos. Ajá. Digamos que lo que más uno hace como cirujano de cadera definitivamente son los reemplazos articulares, pero hay cirugías incluso un poco más complejas que son las cirugías de preservación, sin embargo no son tan comunes como los reemplazos. Pero es impresionante en la manera como este número de cirugías cada vez aumentan más porque cada vez vivimos más. Entonces eso hace que tengamos ciertas necesidades que hacen que por encima de los 70 años, 80 años, mucha gente vaya a necesitar ese tipo de cirugías. Pero sí, al año creo que uno puede estar haciendo más de 300 procedimientos de cadera. Bueno, más de 300 por año. Sí. Ahora, con eso, nosotros entendemos que tú tienes un alto nivel de expertise. ¿Cómo le transferiste un poco de tu conocimiento experto a una máquina para que haga tu trabajo? ¿Por qué no nos cuentas ese escenario? ¿Cómo ocurrió de extremo a extremo, de inicio a fin, en un overview? Pues como te había dicho ahorita, por mi profesión, pues básicamente muchas de las decisiones que yo tomo están basadas en imágenes, ¿sí? Tanto mis resultados se miden en esas imágenes, tanto como mis decisiones parten a partir de esas imágenes. Que son radiografías. Que son radiografías principalmente, aunque también resonancias magnéticas y también tomografías, pero básicamente sobre una resonancia que incluso, una radiografía que es el examen más simple y más asequible que una persona puede tener de entrada cuando inicia todo un proceso en cuanto a la parte médica. Entonces, debido a esa necesidad de poder entender estas imágenes de una manera más automatizada y más rápida, entonces es donde inicia como todo este interés mío y la obsesión de entender qué es una imagen y cómo entonces puedo entrenar a una herramienta para que me ayude a ser parte del trabajo y me haga ser más precisa. Entonces, arrancamos con imágenes. Entonces. Arrancamos exactamente con las imágenes. ¿De dónde salen las imágenes? Cada vez que tú ves a un paciente, pues el examen más básico que uno tiene son las radiografías. Entonces, por lo general, todo el paciente que tú ves ya tiene en su mano la radiografía de, por ejemplo, la cadera, en el caso mío. Entonces, ese es como el sustrato para mí de la vida diaria. Y a partir de la radiografía puedo planear una cirugía, a partir de la radiografía puedo evaluar cómo quedó la cirugía, y a partir de esa misma imagen puedo incluso predecir cómo le va a ir ese paciente a futuro, ¿sí? O sea, cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Entonces, ¿cómo uno entrena a una herramienta o a un algoritmo para que haga el trabajo que yo necesitaba hacer, que específicamente era identificar ciertas partes en la radiografía, poderlas segmentar, y a partir de esa segmentación, que es como decir que la máquina me identifique a mí precisamente a qué píxel pertenece cada parte de mi imagen que yo necesito que él se concentre en esa zona, y a partir de esa segmentación ya poder hacer diferentes modelos, tanto predictivos como poder tomar medidas, como poder tomar ángulos, que todo me va a servir para
para poder predecir cómo le va a ir a ese paciente. Danos un ejemplo de eso para que quiero entender mejor en qué consiste cuando dices segmentación y qué tipo de predicción es la que haces a partir de la segmentación que haces. Entonces, segmentación es como pedirle a alguien que, por ejemplo, un niño chiquito cuando colorea un libro de dibujo, que te pinte exactamente dónde está la nariz o dónde están los ojos o dónde están las orejas de una persona. Entonces, en la medida en que el niño va entendiendo cuál es cada parte, él te puede ir coloreando cada zona. Más o menos es algo similar lo que uno hace con este tipo de herramientas, porque yo le puedo colocar la radiografía a este algoritmo y le puedo ir colocando como una etiqueta a cada parte de la radiografía, por ejemplo, para enseñarle. Por ejemplo, en este caso decirle, mira, este es el hueso y se llama el fémur. Esta otra parte del hueso se llama el acetábulo. En esta parte está una prótesis de cadera. Y tú le vas pintando en la imagen esos segmentos y le vas diciendo esto se llama tal cosa. Exactamente, entonces yo le pinto la imagen y le coloco una etiqueta, es decir, cabeza de fémur, prótesis. Eso se lo coloco en detalle y esto lo tengo que hacer en muchas radiografías. O sea, entre más imágenes tenga uno, es decir, más datos, siempre en la inteligencia artificial, todo esto va a ser mejor. Pero ese es precisamente uno de los retos que uno tiene en la medicina. Porque a diferencia, por ejemplo, de imágenes con las que yo puedo entrenar un carro que se maneja solo, pues pueden haber muchas imágenes de semáforos o de carros o de personas pasando la calle. En medicina, pues no hay muchas imágenes de patologías en específico, ¿no? O sea, no toda la población está enferma, entonces poder conseguir ese número de radiografías es uno de los principales obstáculos que uno tiene. Y segundo, para poder marcar esas partes de la radiografía, que puede sonar muy sencillo, decirle, mira, esto es un fémur, esto es una casa femoral, no es tan sencillo como marcar una foto de una calle y decirle que este es el separador y que esto es un carro y que esto es un taxi, porque esto lo puede hacer cualquier persona. Pero ya marcar zonas específicas de una radiografía, pues ya precisamente lo tiene que hacer alguien con cierta experticia que pueda definir exactamente esas estructuras a qué pertenecen. Entonces ya tienes que necesitar a un radiólogo entrenado en patología musculoesquelética o tiene que ser un cirujano de cadera que sabe ya específicamente cada parte y la puede marcar. Entonces puede sonar algo muy sencillo, pero en la vida real es algo muy complejo porque de ahí a que tú te sientes y marques todas las radiografías que tengas, estamos hablando más de 500 o 1000 radiografías, pues eso ya se convierte en algo muy tedioso y al mismo tiempo algo muy costoso, ¿no? Porque ¿Y eso fue exactamente lo que hiciste? Y eso es lo que hice, porque por ahí es por donde se comienza precisamente. Cuando tú ya tienes los datos y tienes las etiquetas, pues ya de ahí en adelante todo fluye de una manera más rápida. O sea, creo que todos los que hemos investigado, no solo en medicina, sino en cualquier área, sabemos que lo más importante es el dato, ¿no? O sea, precisamente hoy en día dicen que la data es el nuevo petróleo o el nuevo oro, porque precisamente esto cuesta mucho y tiene un valor muy importante. Y como te decía, en medicina aún más porque es muchísimo más difícil conseguir esa información. Ok. Cuando uno está construyendo cualquier modelo de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, lo que sea, claro, lo más importante son los datos, o una de las cosas más importantes son los datos. Después vendrán los algoritmos y otras cosas. Pero cuando vemos hacia los datos, usualmente hay que hacer mucho trabajo, un esfuerzo grande para asegurarse de que los datos sirven para el propósito que yo quiero. Y en el caso de las imágenes, el reto es mayor, porque tú pueda que tengas 1000 fotografías de radiografías y le tienes que cada una de esas enseñársela a un algoritmo para que aprenda. Pero ¿será que cada una de esas 1000 están tomadas exactamente igual, con el mismo nivel de ángulo, iluminación, retorcido o opacidad? ¿Cómo te fue preparando los datos para que sean realmente útiles en el algoritmo? ¿Cómo fue ese proceso? Pues precisamente ese también es uno de los retos porque la variabilidad de los datos en medicina aún es más alta que, por ejemplo, en otras tareas. Entonces, uno quisiera que todas las radiografías estuvieran centradas y hubieran sido tomadas de la misma manera, pero en la vida real eso no sucede así. Entonces, a veces la radiografía está más torcida, a veces la radiografía tiene ruido, a veces está más borrosa.
y esa misma variabilidad. Claro, señora, quédese quieta, por favor, que le vamos a tomar la radiografía. Exacto. No, es que no puedo. Ya, así se fue. Mete la mano, entonces salen otros huesos que no deberían salir ahí. Entonces, ese es uno de los retos más grandes que uno tiene a la hora cuando maneja datos en medicina, ¿no? Ajá. Que uno tenga una variabilidad suficiente para poder entrenar precisamente a su algoritmo y de esta manera no vaya a tener tantos sesgos, porque ese es otro de los problemas más grandes de la medicina y es ese sesgo que existe. ¿Y por qué hay sesgo? Porque no puedo tener 1000 radiografías de una sola enfermedad. Entonces voy a tener casi siempre las clases están desbalanceadas, es decir, voy a tener de pronto más imágenes de sanos, menos imágenes de enfermos y no es tan sencillo como decir, bueno, listo, entonces sintéticamente aumento la clase de enfermos para que quede balanceada con la otra, sino que hay que tener cuidado en eso. Entonces hay que utilizar diferentes técnicas, precisamente imágenes, para poder aumentar esos datos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno puede hacer cosas muy sencillas como transformaciones geométricas, en las que uno puede de pronto cizallar un poquito la radiografía o rotarla o meterle ruido y todo eso hace que precisamente se asemeje a la variabilidad que yo vaya a encontrar en la vida real y de esta manera puedo disminuir algo que es muy frecuente en los modelos también de medicina, que es el overfitting, es decir, que mi neurona quede bien entrenada con esta variabilidad que yo le estoy introduciendo. Exacto, que pueda generalizar. Que pueda generalizar bien después, porque si no generaliza bien, pues claramente no lo puedo utilizar en la vida real. Claro, le meten una imagen que está un poquito torcida y no la puede reconocer porque como no le enseñaron. Se vuelve loca la neurona y no le identifica, o sea, no va a decir, no, eso no es un fémur. Claro. Entonces tiene que aprender de eso. Entonces, muchos retos en la parte del procesamiento de imágenes. Después, cuando ya tienes todas las imágenes y te has tomado el tiempo de etiquetarlas, es decir, dibujarle, decir aquí esto es el fémur, esto es el huesito no sé qué, esta es enferma, esta es sana. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué hiciste? Luego toca hacer más procesamiento de esas imágenes, porque ya, digamos que ya las marcamos, ya les pusimos etiquetas, pero no todas las imágenes son exactamente iguales. Por lo mismo que decíamos ahorita, que se pueden tomar en diferentes hospitales, la misma radiografía tienen diferentes técnicas, cada técnico lo hace de una manera distinta y no todas las fotos son exactamente iguales. Entonces hay que regularizarlas, hay que estandarizarlas todas, que todas queden igualitas. Entonces toca, no es tan sencillo como decir, bueno, recorto este pedazo o le hago zoom, sino que tengo que entender partir de la misma definición que dijimos al principio, y es que esto es una matriz. Entonces, ¿cómo hago yo para poder dejar todas estas imágenes o estas matrices del mismo tamaño? Entonces, toca hacer más transformaciones, como por ejemplo el escalado, para que estas imágenes se achiquiten, por decirlo de alguna manera, al tamaño que nosotros vamos a necesitarla para comenzar a entrenar nuestra neurona. Y segundo, la gran mayoría de veces las radiografías son rectangulares o son muy regulares, pues todas pueden medir diferente y también hay que hacer que todas sean como un cuadradito exacto para que cuando yo las vaya a meter en mi algoritmo, pues pueda hacer todas esas operaciones matemáticas, que es lo que vamos a hacer de ahí en adelante, es jugar con todos esos números. Entonces tienen que estar todas regularizadas para que esas operaciones que vamos a hacer de ahí en adelante pues vayan a funcionar. ¿Qué tamaño decidiste utilizar que viste lo suficientemente pequeño para que no te demande mucha carga computacional, pero a la vez lo suficientemente detallado para que el algoritmo pueda aprender? ¿Qué tamaño elegiste? Lo que más se usa en medicina es 512 por 512 píxeles. ¿Por qué? Por lo mismo que tú acabas de decir. Es decir, que sea pequeña, porque si no el costo computacional es inmenso y nunca acabaría de hacer toda esa cantidad de operaciones matemáticas que hay que hacer de ahí en adelante, pero al mismo tiempo que uno tenga el detalle o la finura de ver dónde hay un borde para detectar cosas. Entonces tampoco es que uno pueda exagerar mucho y disminuir demasiado el tamaño de esa imagen. Entonces, más o menos hablamos casi siempre entre 512 y 512, depende de la tarea. Si ya simplemente estoy buscando en una zona anatómica muy específica y más pequeña, pues podría disminuir ese número. Perfecto. Pero siempre tener en mente que de ahí en adelante van a ocurrir muchas operaciones matemáticas a partir de eso. Justamente es lo que viene. Ya tienes esas imágenes regularizadas, ¿y luego qué? Y entonces, bueno, ahí ya puede entrar a la neurona y ya comienza uno todo el proceso de entrenamiento.
En medicina normalmente lo que se hace es que se utilizan redes neuronales convolucionales, eso es un nombre muy complejo, eso es cuando hablamos de aprendizaje profundo, y lo que se hace básicamente es comenzar a extraer de esa imagen, que vuelvo y digo es una matriz, comenzar a extraer de ahí como características importantes de la imagen. O sea, al principio vamos a comenzar a extraer cosas muy grandes como por ejemplo una curva o una línea a cosas más finas que es como ya poder definir anatómicamente, por ejemplo, qué es una diáfisis de un fémur o qué es una cabeza femoral. Entonces de ahí en adelante vamos a comenzar a extraer todas esas características de esa imagen, como todas las partes que van a componer esa imagen, esa información que está ahí. Y eso es parte del trabajo que hace la red neuronal. Exactamente. Convolucional en este caso. Exacto. Que es el tipo de redes neuronales que se utiliza pues, para el procesamiento de imágenes. Y ese proceso, ¿cómo se dio? Yo quisiera que nos cuentes un poquito de tu experiencia. ¿Qué tipo de red neuronal utilizaste? ¿Qué fue lo más complicado y qué aprendiste? Bueno, de redes neuronales hay muchísimas, sobre todo para imágenes. Entonces, volvemos a lo primero y a lo más básico siempre en IA es qué problema tengo, qué es lo que yo necesito hacer, es decir, qué tarea es la que yo necesito que vaya a hacer esa red neuronal. Entonces, pueden haber redes muy sencillas como por ejemplo que me detecten objetos, que pueden ser desde el punto de vista arquitectónico más simples como de pronto tareas más complejas, como en el caso mío, que mi necesidad era que mi neurona aprendiera todas las partes anatómicas de una radiografía de cadera, pues esto ya es una tarea más compleja porque necesito que me segmente muchas estructuras anatómicas. Entonces, la arquitectura pues va a ser un poco más compleja. Entonces, básicamente lo que uno hace es que puede dividirla como en dos segmentos, en el cual primero extraigo todas esas características de la imagen y voy haciendo como unos mapas de características, o sea, tratando de identificar todas esas estructuras. Y después de que yo ya hago toda esa extracción, en la medida que yo hago eso, mi imagen se va a ir reduciendo cada vez más de tamaño, o sea, como que la voy a ir encogiendo, por decirlo de alguna manera sencilla. Y después que yo ya he aprendido esas características de esa imagen, tengo que volver a reconstruir mi imagen porque mi objetivo era que tuviera una imagen igual a la inicial que tenía, pero ya segmentada, o sea, ya con todo pintado. Entonces necesito volver a reconstruir luego nuevamente esa imagen. Entonces, es un poquito confuso de entender, pero básicamente es como eso. Primero descompongo mi imagen, le extraigo toda la información que puedo y luego vuelvo y como que la armo de nuevo otra vez para poder tener precisamente mi salida, que sería esa imagen ya etiquetada, pero ya automáticamente por mi red neuronal. Ese es un proceso súper interesante. En muchas arquitecturas de modelos se utiliza el proceso de encoding y luego el de decoding, ¿no? Y yo creo que es muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro también, porque cuando nosotros vemos algo complejo, tratamos de entenderlo y tiene tantas partes eso complejo que no todo es relevante para nuestro propósito. Así que entendemos lo más importante y cuando sacamos todas esas características, tal cual que tú dices, de esa realidad que queremos abstraer, entonces ya lo tenemos en nuestra mente, decimos, ok, básicamente eso es tal y tal y tal, así que perfectamente ahora sí yo puedo transmitir esa abstracción. Conforme ahora, en tu ejemplo, yo diría, ok, la radiografía acá es súper compleja, tiene muchas cosas, pero lo clave que me enseñaron a mí como modelo a entender es que el segmento va así, y esto, y esto, y esto, y esta es una forma estandarizada y clara como yo puedo mostrar esa abstracción. Y eso es lo que estaría haciendo el modelo en este caso. Sí, y funciona, ahora que lo dices así, estaba pensando y funciona muy similar a cómo funciona el cerebro de uno como humano. O sea, hablábamos ahorita que yo ya era experta en el tema y que yo ya cuando estoy en la consulta sé exactamente a qué zonas de la imagen debo enfocar mi atención y no me pongo a ver otras zonas que yo sé que no me interesan mucho. Y cuando, por ejemplo, le digo en la consulta a un residente, que es una persona que está en formación, le hago preguntas sobre la radiografía, me doy cuenta que él comienza a mirar toda la imagen y no se enfoca en los puntos que debería enfocarse. Y eso se lo va a ir dando a él la experiencia y le va a tomar muchos años en tener esa experiencia y poder ir al punto que él necesita mirar, en el que necesita poner la atención ahí. Y por eso tal vez él no es preciso en ese instante, tal vez le va a costar mucho trabajo hacer un diagnóstico rápido, tomar una decisión rápida. A diferencia mía, que yo ya sé exactamente a dónde voy a la radiografía. Entonces Claro. funciona muy similar a cómo uno también
va aprendiendo a lo largo de los años. Es muy parecido. Muy bien, entonces siguiendo con la etapa, vamos a hacer un recap. Arrancaste con los datos, que son las imágenes, las procesaste, las preparaste y se las entregaste a una red neuronal convolucional, una UNet, y esa UNet aprendió a identificar las características claves y ahora es capaz de recrear una imagen con las segmentaciones conforme tú lo harías o tú esperarías. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sabemos si lo hizo bien o mal? Bueno, pues precisamente ahí estaba todo el trabajo que hice al principio de yo tomarme el trabajo de pintar todo, porque entonces puedo obtener ya ese resultado, esa máscara o esa segmentación que me va a botar ya el algoritmo y la puedo comparar con la mía, que sería la experta, cuando yo pinté todo manual y puedo poner una imagen encima de la otra y ver si exactamente todo lo pintó igual a como yo lo pinté. O sea, si él entendió lo que yo le estaba diciendo y pudo aprender a clasificar esos píxeles en la zona y en la localización que era. Entonces, sí son métricas, digamos que no tan exactas, pero tratan de medir como esa forma de esa imagen, si realmente sí se asemeja a la del experto versus la que está generando la neurona. Entonces, hay varias métricas para poder medir eso. Y en esas métricas, ¿cuál es la más relevante con la que tú dirías, ok, este modelo funciona, es confiable? ¿Y qué tan importante es ese nivel de precisión? Digamos que la más común puede ser una métrica que se llama DICE, que mide precisamente qué tan parecida es la segmentación del experto versus la segmentación que me generó la neurona. Y yo como experta también puedo decir, de pronto estas estructuras o estas zonas son las que más me interesa que sean lo más perfectas posibles. Entonces, esa métrica va de 0 a 1. 0 es que no le dio a nada, o sea, no le atinó a nada, y 1 es que la hizo exactamente igual a como yo la pinté. Entonces, en medicina, pues uno consideraría que unas métricas, obviamente depende de la tarea, depende de la imagen, pero por encima de 0,90, 0,90 y pico, son métricas bastante buenas porque se están acercando a 1. Entonces, sirven bastante ya esas imágenes. Uno considera que ya está entrenado un modelo cuando uno obtiene métricas muy cercanas ya a uno. Elina, es evidente que tú tienes un manejo muy chévere del proceso técnico. Y es raro ver a una persona que no es técnica, que no es un ingeniero o no ha estudiado computer science o lo que sea, hacer este tipo de cosas. ¿Cómo una médica termina adquiriendo esos skills? ¿Por qué tú sabes todo esto? Bueno, pues siempre tuve un interés por la parte de la investigación y de poder responder mis propias preguntas, de poder entender cómo son mis resultados, de poder entender qué factores afectan, por ejemplo, mis cirugías. Y sentí que había como un estancamiento con la estadística clásica y con la epidemiología, que es lo que a nosotros como médicos nos enseñan siempre para poder tomar decisiones. Nosotros siempre hablamos de la medicina basada en la evidencia, es decir, si la evidencia no me muestra lo contrario, yo dependiendo de eso tomo mis decisiones. Entonces sí sentí que ya estaba como estancada en un punto en el que yo decía, mira, cada vez tenemos más datos, cada vez todo produce una cantidad impresionante de datos en un hospital y por la misma necesidad de las imágenes. ¿Cómo hago yo para integrar, por ejemplo, las imágenes a mis datos y poder sacar información de ahí? Porque pienso que ahí es donde están ocultas todas las respuestas que nosotros no teníamos antes. Y luego vino hace como unos 3 años todo este boom del ChatGPT y comenzó la gente a hablar de inteligencia artificial. Y para mí fue como un despertar porque yo dije, ahí es donde están las cosas que yo necesito, ¿sí? Más que seguir haciendo trabajos clásicos de estadística que no me daban más allá, como por ejemplo de tener unos factores de riesgo, pues me di cuenta que precisamente detrás de ese chat GPT, es decir, cómo funcionaba eso detrás, seguramente era donde yo iba a obtener las respuestas. Entonces ahí fue como yo me comencé a interesar en toda esta área de la inteligencia artificial y con el tiempo me di cuenta que en el fondo todo eran números, o sea, como que todo era matemáticas y todo tenía como un sentido. Y ahí fue cuando yo comencé como a tener todo este interés, pero precisamente entenderlo de raíz, ¿no? No dedicarme solo como médica a utilizar herramientas de IA, pero que tal vez uno podría llegar a pensar que eso era magia o cómo sabe eso, de dónde salió el resultado, sino entender qué es lo que hay detrás. Y en esa medida, cómo entonces yo precisamente sí puedo utilizar eso para la medicina, porque siempre como médicos somos muy clásicos
en esa área y necesitamos tener una explicabilidad de todo. Entonces, por eso siento que, o yo sentí la necesidad de que yo tenía que entender qué De era fondo. lo que había detrás de todo eso. Y uno puede hacer eso de manera autodidacta o puede meterse a hacer un programa formal o cursos cortos. ¿Tú lo que hiciste fue? Yo hice un programa formal, estoy ya terminando la maestría y me tocó comenzar precisamente por lo básico. Entonces, yo como médica, pues cero conocimiento de informática más allá de utilizar una hoja de Excel. Pero fue una maestría en inteligencia artificial. Sí, sí, Bien, en Bogotá. en Bogotá. Sí, con ingenieros, con economistas, con gente de otras áreas principalmente. Ujú. Cosa que también se me hizo muy interesante porque me daba cuenta cómo desde todas las áreas del conocimiento teníamos un objetivo común y cómo precisamente esto nos iba a ayudar a todos, no solo a los médicos. Entonces tocó comenzar por lo más básico. Yo no sabía absolutamente nada de programación, entonces comencé desde Hola Mundo, ahí en Tampoco habías adelante. visto una clase, bueno, matemáticas sí, por epidemiología. O sea, Sí, por tienes... estadística, sí tenía conocimientos de estadística, Ujú. epidemiología, que los ingenieros hablan más es de modelos estocásticos, bueno, cosas así, pero para mí eso era estadística, epidemiología, sí tenía sus conocimientos claros, o sea, que es una regresión logística, esas cosas para mí eran como claras, Ujú. pero conocimientos de ciencias de la computación realmente O sea, tú nulos. nunca habías hecho un programa. No, nunca, nunca en mi vida había programado. No sabías lo Entonces, que era Python. no sabía que era Python, o sea, así, Ajá, ok. así era el nivel ¿Y de eso fue ignorancia. hace 3 años, Eso dos fue años? hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio no tenías ni idea de Python. No, Ok, entonces comencé de cero. ok. Entonces, y matemáticas, las del colegio. O sea, álgebra desde octavo bachillerato no veía álgebra. Ok. Entonces sí comencé desde cero, tanto en programación como álgebra lineal. Y me pareció muy bonito porque me di cuenta que el álgebra sí servía para algo y que realmente todo funciona Ok, alrededor de eso. Es claro. Todo impresionante. esto es multiplicación de matrices, ¿no? Exacto, todos son matrices. Nunca me había cuestionado qué era ¿Y una imagen aprendiste a multiplicar matrices? y aprendí, sí. Producto, punto, todo. Súper claro. Cuéntanos esa anécdota de la tarea de multiplicar matrices. Sí, no, cuando comencé dejaron un taller súper largo de tarea de multiplicación entre matrices y pues como yo no había visto álgebra desde el colegio, pues yo seguía estudiando como cuando estudiaba en el colegio, es decir, conseguí un libro de álgebra, comencé a leer las leyes, cómo funcionaba la multiplicación y me senté la típica a lápiz y papel a hacer la multiplicación y me di cuenta y dije, este taller es muy largo, o sea, porque eran como 16 puntos y las matrices eran muy grandes y yo dele y dele como 3 días y nada que terminaba el taller ya me dolía la mano y cuando lo entregué me di cuenta que nadie tenía la cantidad de hojas que yo tenía. Entonces el profesor me dijo, ¿qué es esto? Y yo, pues la tarea. Y me dijo, como tú no conoces MATLAB, y yo, no. Nadie se había puesto a hacer eso a mano. Claro, luego me di cuenta que eso pues se podía hacer fácilmente en Python, en MATLAB o en cualquier otro programa que tú pudieras usar y era inmediato, o sea, me hubiera demorado solo 1 hora haciendo la tarea, pero digamos que para mí precisamente que no venía del mundo de la ingeniería, sentarme a hacer eso y entender eso pues me sirvió mucho en el fondo, porque pues entendí el concepto básico que había detrás de todo esto, ¿no? No, yo me imagino ese momento. Me pongo en el lugar Sí, del profesor viéndote a ti llegar con un sí, montón de hojas. estaba juiciosa con mis hojas, Increíble, sí. increíble. Pero claro, o sea, aprendiste. Claro, o sea, yo no tenía idea que uno podía hacer todo esto de una manera rápida, Dos pero años y hizo parte medio. del proceso de aprendizaje. Y para hacer lo que has hecho, has tenido que aprender Python. Sí. ¿Qué otra cosa has tenido que aprender? ¿Qué otro lenguaje has aprendido? Traté de por encimita hacer algo en C++, porque muchas de las librerías de imágenes, por ejemplo, ITK, la gran mayoría está es en C++, es mucho más rápido hacerlo en C++. Entonces me tocó aprender un poquito, no diría que sé de eso ni que soy experta ni nada por el estilo, pero sí he aprendido como a entender que hay otros lenguajes y que pues hay muchas cosas que sí tienes que todavía hacerlos en este tipo de lenguajes, ¿no? Que no todo es Claro. Python. Aquí hay un punto súper importante, que es entender un poco el paradigma de cómo funciona la computación. De
cómo es el tema del hardware y el software y que hay un sistema operativo y que hay lenguajes de programación con los que uno interactúa como programador que hacen que por debajo todo funcione. ¿Qué tan importante es entender eso para alguien que no es ingeniero de sistemas o electrónico o técnico, sino que vive de su profesión, que puede ser un abogado, un arquitecto o un médico? ¿En qué medida eso tú crees que puede ayudar? Bueno, pues a mí me interesó mucho el tema. Siento que si yo quería entender a raíz, o sea, de base cómo funciona todo eso, pues yo tenía que aprender a programar porque pues todo funciona pues como en el mismo idioma, ¿me entiendes? No creo que sea como un requisito fundamental que cualquier persona de otra profesión, precisamente que no es ingeniero y quiera aprender de inteligencia artificial, tenga que hacer todo este proceso. O sea, no lo considero que sea necesario. Ya cada quien mirará a ver qué tan profundo quiere llegar a la raíz del asunto y entender todas estas cosas, pero pienso que sí se debe como por lo menos tener una idea de cómo funcionan estos sistemas, de en qué lenguaje están, de cómo se hace un poco el código, así sea a grandes rasgos entender un poquito eso, no considero que sea pues un requisito, Perfecto. uno sabe la profundidad. Justamente quería llegar a ese punto, porque nadie va, pues no nadie, o sea, pero la cantidad de personas que van a invertir 2 o 3 años de su vida aprendiendo en detalle cómo funciona todo esto, como lo hiciste tú, pues son muy pocas, ¿no? Sí. Sin embargo, es evidente que si nosotros queremos adoptar esta tecnología para poder resolver problemas importantes, problemas reales, que cuando los resolvemos realmente estamos creando valor, generando riqueza, porque alguien va a pagar por eso, a alguien le va a solucionar la vida. Y si sucede, entonces seguramente eso representa un negocio y una nueva startup. Y si eso sucede muchas veces, estamos hablando de un ecosistema de AI que puede impulsar una región, ¿cierto? Si nosotros queremos que eso pase, pues no todo el mundo experto en distintas áreas se va a convertir también en un experto en inteligencia artificial. Por eso, hay personas técnicas, pero lo que necesitaríamos hacer es conectarlas. Y de esa manera debería ocurrir magia. Eh, Eso es algo muy chévere que estamos haciendo en Tribu IA, porque estamos encontrando las formas y los escenarios para poder conectar. Pero en cualquier caso, me parece a mí súper interesante que una persona con un alto nivel de expertise en un área del conocimiento como tú adquiera este otro nivel de expertise, porque seguramente no va a tener las barreras que tiene alguien que depende de que otra persona le cuente si se puede esto o no se puede esto. Yo creo que tu mente vuela cuando tú te pones a imaginar distintos escenarios o alternativas. Además de que eso que tú has construido, que está enfocado para imágenes de cadera, pues es cuestión de cambiar la data, y un pipeline como el que construiste podría servir para problemas en los hombros o en las rodillas o en otras áreas. Y entonces es cuando entran otros expertos en la medicina en esas áreas, el experto del hombro, en hombro. Y el experto en hombro, haciendo una preparación de los datos o teniendo los datos como tú los tuviste, haciendo las segmentaciones como las que tú hiciste, podría alimentar a este algoritmo que creaste para lograr hacer una optimización de tu trabajo, del trabajo de esa persona como la que tú hiciste. Entonces, esa persona tal vez no necesita ir al detalle técnico para lograr esto que tú has logrado, pero necesitaría trabajar con alguien que le suministre toda esa infraestructura. ¿Cómo serán esos retos allí? Me pregunto, y yo quisiera atar eso con qué es lo próximo que quieres hacer. ¿Tú quieres ayudarle a otras personas de tu área a lograr esos niveles de optimización en su trabajo con esto que has construido? ¿O qué es lo que quieres hacer? Sí, tú lo has dicho muy bien. Es decir, yo me siento como un puente. El hecho de que yo pueda entender este lenguaje y pueda entender a fondo cómo funcionan todos esos algoritmos me permite tener como una comunicación más directa con muchas personas que son técnicas, muchas personas que son ingenieros, que están más dedicados a toda esta parte de tecnología. Pero al mismo tiempo, por ser médica, me permite tener como
como que yo sé cuáles son los problemas reales que uno tiene en la vida real, en la consulta, en la práctica diaria, yo sé dónde están los problemas. Entonces yo sí me siento como un puente que pueda tener como esa comunicación directa y de esa misma manera, al ser ese puente, pues puedo formar equipos. Es decir, como tú decías ahorita, puedo hablar con el experto en hombro, puedo hablar no solo con un experto en ortopedia, sino un experto en cualquier área de la medicina, entender su problema, porque si yo lo oigo y yo lo escucho, pues yo como médica también entiendo cuál es su necesidad, cuál es su problema, y precisamente organizar estos equipos que van a ser multidisciplinarios. No tienen que ser solo ingenieros, hay gente técnica, hay gente que sabe código, hay gente que sabe de desarrollo de software, hay gente que sabe de arquitectura, y poder integrar todos esos equipos para realmente hacer herramientas tanto en nuestro país, que esto es súper necesario, pero sobre todo en nuestra área. Y lo mismo le puede pasar a una persona que es abogado, lo mismo le puede pasar a una persona que tenga cualquier otra profesión y tiene necesidades en su vida diaria, y poder integrar todos estos equipos para poder sacar proyectos y para poder sacar productos en la vida real, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Pues ojalá sea posible hacer eso. Y con esto me acuerdo del evento en el que nos conocimos, Elina. Fue en el evento que organiza Tribu IA llamado AI Tinkerers Uh-huh. en Bogotá. Hicimos un evento mensual, como siempre los hacemos mensuales. Nosotros convocamos a personas que están construyendo con inteligencia artificial, AI Builders, y también convocamos a Tech Founders para que pasen cosas. Y el mes pasado decidimos hacer un especial en salud. Y tú caíste de sorpresa. Tú Uh-huh. aplicaste, cuando miramos tu aplicación, dijimos, está interesante, aprobémosla, tan la aprobamos. ¿Cómo caíste ahí? ¿Por qué? ¿Cómo supiste? ¿Aplicaste? ¿Qué pensaste que era eso? ¿Habías tenido una experiencia previa contando técnicamente lo que habías hecho? Porque esta era una audiencia muy técnica a Uh-huh. la que tú llegaste en AI Tinkerers. ¿Cómo fue eso? Pues precisamente por esa multidisciplinariedad que estamos hablando ahorita, en la universidad pues pude conocer gente que tenía otras profesiones distintas a la mía. Y un compañero que era ingeniero me dijo, mira, aquí en Medellín organizaron una reunión de iThinkers que por lo general son ingenieros, gente que está en la tecnología, muestran cosas que están haciendo y van a hacer un evento de salud, pues me parecería genial que tú fueras porque tienes código, lo puedes mostrar, pero al mismo tiempo pues eres médico, o sea, está en el tema tuyo de salud. Entonces me pareció interesante porque nunca había ido a ningún evento que tenía que ver con la tecnología, estaba más metida como solo en la parte académica. Entonces me pareció súper interesante el reto y así fue que terminé. Fueron días previos, tampoco lo tenía como muy planeado porque apenas me avisaron, mandé el código así como lo tenía y así fue que llegué allá. Me pareció súper ¿Cómo te interesante. sentiste? Me pareció una... Porque era una charla súper corta, tenías 10 Sí, minutos para contarle el cuento. sí. Me pareció súper chévere la metodología porque muchas veces cuando hablan de salud en IA hablan de muchas cosas que yo siempre digo hablan de humo, ¿sí? O sea, hablan de cosas súper extraordinarias, a uno llegan a los hospitales a hablarle de mil cosas y uno dice en la vida real, ¿esto qué? O sea, no, nada, esto es verdad. Y acá tenías 10 minutos Y solamente para la aquí, sustancia. exacto, entonces y me pareció interesante que decía que no discursos, no nada, entonces dije, ah, no, esto es perfecto para mí, entonces me pareció súper interesante, no sabía qué audiencia iba a estar tampoco, por lo mismo que dijiste, pues era la primera vez que iba, y dije, no, de pronto va a ir mucho ingeniero, entonces tener el código ahí medio organizadito, y no, me pareció súper interesante porque sentí que como que todos habían entendido todo el proceso porque estaba como desde cero. Entonces creo que conectó bastante con la audiencia que estuvo y no quedé súper entusiasmada de Eso ir a es ese tipo de evidente, eventos. Sí, porque el aplausómetro al final así. dijo la ganadora, la mejor presentación es Elina. Sí, 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 sí. No, me pareció muy interesante. De verdad que la pasé muy bien en ese evento y quisiera ir a más eventos de este tipo porque es eso, ¿no? Hacer esos puentes, hacer esas conexiones, poder hacer equipos porque en la misma medida ahí es donde uno conoce gente de otras áreas que te ayudan a formar equipo. Claro, es que cuando estábamos hablando de que para lograr construir estas soluciones tal vez no es necesario meterse a hacer una maestría, Ujú. pero sí conectar con quien sabe, justo son los espacios en donde tú puedes lograr eso, conectar con quien sabe. Eso fue en AI Tinkerers, pero aprovecho para contarte que en pocos días, el 15 de mayo, vamos a hacer el primer evento de Igniters.
Tribuya Igniters. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar allí? Que lo que vamos a hacer es no dar ninguna charla, ni presentación, ni demostración, ni mostrar el código de nada. Lo que vamos a hacer es llevar problemas. Así que nosotros convocamos a expertos en problemas. Entonces, por ejemplo, tú podrías ser un experto en problemas. Conoces un problema puntual a fondo, en medicina, en ortopedia, pero esto y el segmento muy en detalle. Y les vamos a dar unos minutos para que hagan un pitch a una audiencia de AI Builders, de gente muy crack técnica. Y el evento está diseñado para que al final de la noche cada experto en un problema salga con un equipo de builders a hacer un prototipo en 2 semanas. No, me parece buenísimo. Eso es lo que se necesita. Y en 2 semanas tienen que presentar ese prototipo funcionando en el evento de AI Tinkerers. Imagínate eso. Estamos hablando de conectar, ¿no es cierto? Es un experimento. No lo hemos hecho todavía. Apenas lo vamos a hacer. Pero yo la voy a apostar a que eso va a funcionar. Ojalá que sí. No, me parece genial porque ese es realmente el problema, ¿no? Que no hay comunicación entre las diferentes áreas del conocimiento y si nos unimos y entendemos el problema del otro, pues ahí está el técnico que puede hacerte tu sueño realidad, ¿no? Es lo que se necesita. Sí, de acuerdo. Pues ya estamos terminando. Yo quisiera, Elina, pedirte que le mandes un mensaje a estas personas, no solamente médicos, pero expertos en distintas áreas del conocimiento o en dominios de conocimiento o industrias sobre qué puede hacer esta tecnología por ellos y tal vez cómo entrar. ¿Tú qué les dirías? Yo les diría que estamos desde hace ya varios años en la cuarta revolución industrial. Entonces esto no es una moda, sino que esto realmente ya hace parte de nuestras vidas. Y el hecho de que ya haga parte de nuestras vidas es que hace parte de todas las áreas del conocimiento. Entonces creo que es deber de todos para podernos adaptar a esta nueva era, entender cómo funcionan las cosas, porque de aquí en adelante todo va a tener que ver con la inteligencia artificial. Entonces hay que actualizarse. Elina Huérfano, bienvenida y muchas gracias por haber estado compartiendo este momento conmigo. No, gracias a ti, Dani, por la invitación.